Listo. Bueno, vamos a comenzar viendo cómo se calculaban los extremos relativos, ¿no? Cuando me refiero a esto, serían los máximos y mínimos que podría alcanzar una función. Antes de comenzar, ¿se acuerdan? En análisis 1 habíamos visto dos tipos de condiciones. Una condición necesaria para la existencia de un extremo local y otra condición que era la suficiente. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuál era cuál? ¿Cuál era la condición necesaria y cuál era la condición suficiente? Que para que exista un máximo y un mínimo, la derivada primera tenía que ser igual a 0. Ajá, ¿y esa qué sería? ¿Necesario o suficiente? Necesario. Bien, ¿y por qué es necesario y no es suficiente? Es para todo, no tan solo para pi. Porque hay casos, hay algunas funciones en donde la derivada segunda también puede anularse en el mismo punto, lo cual en el mismo punto Eh, crítico. o sea, es una condición necesaria porque no siempre que se anule la derivada primera, ya tenemos la posibilidad de asegurar que en ese punto va a existir un máximo y un mínimo. ¿Ves? Puede ser un punto de inflexión también. Exactamente, podría llegar a ser un punto de inflexión. Entonces, una condición necesaria para la existencia de un extremo local es que la derivada se anule. Pero eso no es suficiente, porque no me da una seguridad de que la derivada primera sea igual a cero y que la función alcance ahí un extremo local. Entonces, ¿cuál sería la condición suficiente? La o las condiciones suficientes. Hablemos de cálculo 1, ¿no? Hablemos de lo que han visto en primer año primero. El cambio de signo alrededor de un entorno de ese punto en la derivada primera. Claro, la variación del signo de la derivada primera. Y la otra, el otro criterio, El criterio de signo de la derivada segunda. el criterio del signo de la derivada segunda. Entonces, con eso vos te asegurás que en ese punto donde se anula la derivada primera, existe un extremo local, con esos dos criterios. Bueno, lo mismo pasa acá en análisis 2. Lo mismo pasa que en funciones de varias variables. Si, a ver, ¿cuál sería la condición necesaria? Ahora lo extendamos a nuestro caso. ¿Cuál sería la condición necesaria? En esta una función como la que yo pongo acá. Z igual a f de x. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la condición necesaria? Es muy parecida a la anterior. Que ambas derivadas parciales primeras den cero. Claro, que se anulen las derivadas parciales, exactamente. ¿No? Esa sería una condición necesaria. Que la derivada respecto de x sea 0 y la derivada respecto de y sea 0. Gráficamente, ¿no? Gráficamente, que estas dos derivadas sean 0, ¿qué significa? Significa que la derivada direccional para toda dirección es cero. O sea, Está bien, pero no para, estamos viendo acá, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Está bien, que se anule, ¿no? Pero gráficamente, La ¿qué pendiente podrían va a ver? ser nula. La pendiente ¿La del qué? plano tangente. La pendiente El plano tangente tiene que ver exactamente. Acá serían las pendientes de las rectas tangentes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos calculado las derivadas parciales? Habíamos aprendido las derivadas parciales. Que ustedes, para calcular la derivada parcial respecto de x, fijaban ahí, en un plano igual a b. Sobre ese plano calculaban, ¿no es cierto?, una recta tangente a un punto sobre la curva que era intersección entre ese plano igual a b y la superficie. Bueno, hay esa recta tangente, ¿no? Si la derivada respecto de x es 0, significa que es horizontal. Lo mismo pasa acá con y, nada más que en el otro plano x igual a a. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de estar en condiciones de decir
que si hay dos rectas tangentes, nosotros con dos rectas, ¿qué espacio geométrico podríamos definir? Un plano. Un plano. Un plano, un plano, ¿ven? Podríamos decir que en ese plano, ¿no es cierto? Hay ese plano, si las derivadas parciales valen 0, las rectas serían horizontales, y tenemos un plano tangente que sería horizontal, y podríamos estar en condiciones de decir que la función en ese punto podría llegar a alcanzar un extremo local, ya sea un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sería esta posibilidad. Ustedes fíjense acá. ¿Ve? Acá nosotros podríamos poner que estaría el plano tangente, ¿ve? Plano tangente horizontal. Podría existir acá un máximo local, ¿sí? O al revés. Hay un mínimo local, ¿eh? Este sería el plano tangente. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. escúchame. Esta es la condición necesaria, o sea que no siempre que las derivadas parciales valgan 0, la función va a alcanzar un extremo. Entonces, a ver si se acuerda. ¿Cuál sería una condición suficiente que si es que se cumple, estamos seguros que la función va a alcanzar un extremo? ¿Se acuerdan? Era que la derivada segunda era mayor a 0 y la derivada segunda igual era menor a 0 para que haya un máximo o un mínimo. Eso en Si análisis no, 1, ¿no? Y acá en análisis 2, en la función de varias variables. por eso la derivada segunda de xx Ah, era mayor a ya 0 estamos perfectos, ¿no? o menor. Pero, a ver, eso tenía un nombre especial, che. Eso que te decía, mira, si pasa tal cosa, tenés un extremo, un máximo local, si pasa tal cosa, tenés un mínimo local. Ah, los ¿Cómo se hessianos. llamaba? ¿Él? ¿Hessiano? Exactamente, que era el determinante. Y ese me daba la condición suficiente, ¿no es cierto? El hessiano, perfecto, ¿eh? Vos tenés ahí está. Esto a mí me va a dar un valor, ¿no? El hessiano. De ahí nosotros podemos decir, fíjate, que si el hessiano, valuado en el punto AB, te daba positivo, si el hessiano te daba positivo, podría pasar que vos tenías que analizar algo, que ahí me parece que es a lo que te referías vos, Mariela, recién. Si el hessiano es positivo, tenemos que analizar algo. A ver, si se acuerdan, a ver si me dicen, si lo vamos sacando entre todos. Creo que era si la derivada segunda de nxx daba mayor a 0, era un mínimo. Y si la derivada segunda en xx era menor a 0, era un máximo. Ajá. Entonces, mira, Porque era como podríamos decir, cruzado los signos. si el, si el hessiano es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces, valuada en el punto AB, te daba positivo, entonces podríamos decir que f de AB es un mínimo local o relativo.
Y si la derivada segunda respecto de x dos veces evaluada en el punto AB era negativo, entonces f de AB es un máximo local. Pero mirá, ahí estamos analizando si el signo del lesiano es positivo. ¿Qué podría llegar a pasar también? Que el lesiano sea negativo. ¿Y qué pasaba si el lesiano era negativo? A ver. Era un punto de ensilladura ese. Exactamente. Tendríamos que poner el punto AB, F de AB es un punto de, le saben llamar ensilladura o de silla. Perfecto. Y hay otra situación más. ¿Qué pasaba si el hessiano era nulo? Y ese no nos aseguraba que exista un extremo ahí. Claro, exactamente. Acá no asegura la existencia de un extremo. ¿Qué creen que tendríamos que hacer en esta situación para ver si en AB había un extremo? ¿Qué dicen ustedes? Porque acá con esto no me está asegurando que exista un extremo. Pregunto. Recién acabamos de ver algo relacionado con esto. Podríamos hacer, por ejemplo, podríamos hacer un desarrollo en serie, ¿no? Y generalmente, mientras que habíamos dicho, cuando recién acabamos de ver series, ¿no? Si nosotros desarrollamos hasta el término, ponele 2, o hasta el término 3, ¿cuándo yo voy a tener una mayor exactitud para hacer un análisis en un determinado punto? ¿Qué habíamos dicho? Cuanto más desarrolle la fórmula de Taylor, más aproximado era el valorcito. Mientras más términos desarrollen, más aproximado. Entonces, si por ejemplo acá, si me dicen que el hessiano es igual a 0 y tendría que desarrollar como mínimo hasta un sexto término, y ahí voy a estar en condiciones de ver si la función alcanza un extremo local, ¿no? Es como para que ustedes vean que no es que con esto acá nosotros no vamos a poder decir si en el punto AB existe o no existe un extremo, ¿no? Sí lo podemos hacer. Bueno, perfecto con esto. Muy bien. ¿Se van acordando o no? Sí, profe. Buenísimo. A ver. Vamos a continuar. Ahí está. Tenemos esta función, ¿no? Según lo que me acaban de decir, que estaba muy bien, nosotros tendríamos que ver, para calcular los puntos críticos, lo primero es derivarla a la función respecto de x, y luego derivarla respecto de y. Los escucho. Vamos. Deriven respecto de x. X cuadrado menos Sí. 3. Menos 3. Y respecto de y, Menos 3y cuadrado menos 12. menos 12. Bueno. Acá copie mal, la función era más. Ahí estaría.
Ahí está. Era más la función. Bueno, una vez que calculamos las derivadas primeras, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Recuerden la condición necesaria. A las Igual a la derivadas 0. la tenemos que igualar a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda ahí, mire? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué sería esto? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Fíjense que acá es facilísimo resolver esto, porque esta ecuación es totalmente independiente de la segunda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo resolver tranquilamente esta ecuación sin necesidad de la otra. Esta es independiente de esta. Entonces, ahí que tenemos, 3x al cuadrado es igual a 3, ¿no? X al cuadrado es igual a 1, ¿no? Y acá, ¿qué resultados tendríamos? ¿Eh? 1 y menos 1. 1 y menos 1. 1 y menos 1. Y tenemos 3y cuadrado menos 12 igual a 0. 3y cuadrado es igual a 12. Y cuadrado es igual a 4. Escucho. ¿Cuánto vale i ahí? 4 menos 4. No, 2 y menos 2. 2 y menos 2. 2 menos 2. 2 y menos 2. Bueno, ¿cuáles son? Fíjate ahí. ¿Qué números eleva al cuadrado te daría, no es cierto, 4? 2 y menos 2 en este caso, y estamos trabajando con números reales. Bueno, mira, ahí tenemos los puntos críticos, che. Tenemos x1 igual a 1, x2 igual a menos 1, y1 igual a 2, y2 igual a menos 2. Cuando eran ecuaciones independientes, ¿no? Cuando calculábamos, podríamos calcularla acá, en esta ecuación, podemos calcular los valores de x, ¿no? Que la satisfacen, totalmente independiente de la otra. Y lo mismo pasa con esa. ¿Qué hacíamos acá en estos casos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo buscamos los puntos críticos? Era 1, 2, 1 menos 2, menos 1, 2, menos 1, menos 2. O sea que acá hacemos, mira, un punto sería 1, 2, el otro punto sería 1, menos 2, muy bien. El tercer punto, menos 1, 2. Y el cuarto, menos 1, menos 2. Ahí tenemos los puntos críticos. ¿Mm? Buenísimo. A ver, ¿qué hacemos ahora? Nosotros acá sabemos que la función podría alcanzar un extremo. ¿Qué hacemos ahora? Hertziano. Muy bien. Y para ello necesitamos calcular Las las derivadas. derivadas respecto de x 2s. ¿A dónde estaría? Eso tengo que derivar. Dicten, vamos. 6x. Sí. Vamos a calcular ahora. Vamos. 6. No, fíjense. 0. 0. ¿Y esta, che? Miren respecto de quién tengo que derivar. A la derivada respecto de y, respecto de quién ahora. De x. ¿Qué me daría? 0 igual. 0, bien. Y de derivada segunda respecto de y 2 veces. Sí, 6 es. 6 y. Perfecto. Bueno. Ahora. Vamos a formar el hessiano. El hessiano.
Y lo que vamos a hacer es calcular el hessiano para cada uno de los puntos críticos que nosotros hemos obtenido. A ver, vamos a hacer primero el hessiano para el punto 1, 2. Bueno, dicten, vamos. ¿Qué pongo acá? ¿Qué dice ahí? 6x. ¿Y cuánto vale x acá? 1. Entonces me quedaría 6. Aquí iría el 0, y acá 6 por i. ¿Pero cuánto vale i? 2, entonces me quedaría 12. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Eh? ¿72, profe? 32. 22. Bueno, ¿cómo es el hessiano? Mirá. Positivo. El hessiano es positivo. Entonces, ¿qué tendríamos que ver ahora? ¿El signo de quién? De De la la derivada derivada segunda de segunda. x. En el punto. ¿Y cuánto me dio? Este es la f segunda, mirá. ¿Ve? Ahí está. Esa es. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 6. Positivo. Y es positivo. Entonces, ¿qué Entonces hay un podríamos mínimo. decir? Que existe un mínimo. Bien, bien. Entonces podríamos decir que f de 1, 2, ¿no es cierto? F de 1, 2. ¿Cómo sacan f de 1, 2? ¿Cómo sacan f de 1, 2? ¿Eh? Reemplazamos en la función original. Exactamente, la función dada. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Alguno tiene calculadora a mano ahí? Para que lo hagamos. ¿12 me ¿Cero, salió? profe? ¿12? Sí, a mí Sí. me salió 12. 12 es. Perfecto. F1, f de 1, 2, que es igual a 12, es un mínimo local. Es un mínimo local. Ya sabemos que en este punto crítico la función va a alcanzar un mínimo local. ¿Sabes cuánto vale ese mínimo local? 12. 12. Bueno, a ver, para el otro. Para el 1 menos 2. Ahí. Vamos. Calculemos. Ahí está el hessiano. 6 por x, 6 por 1. 6 por i vale menos 2. ¿Cuánto da esto? Menos 72. Menos 72. O sea que esto ya es negativo. Y si era negativo, ¿qué acabamos de ver nosotros? ¿Qué pasaba cuando el hessiano era negativo? Hay un máximo. Máximo. No. Un punto No, de Un silla. punto de silla. Un punto de silla, muy bien. Cuando el hessiano era negativo, era un punto de silla. No se olviden, ¿cuándo va a haber un extremo local, un máximo y un mínimo? Si el hessiano es positivo. Acá el hessiano me dio negativo, entonces no puede haber un extremo. Si el hessiano es positivo, sí puede haber un extremo. Y ahí tengo que ver el signo de la f segunda de xx, ¿no es cierto?, evaluada en el punto. Que si esa era positiva, era un mínimo, y si era negativa, era un máximo. Pero si el hessiano a mí ya me da negativo, directamente no hay extremo. Bueno, a ver. Vamos a Adrián, poner. una pregunta. Sí. Gráficamente, ¿qué sería el punto de encilladura? Ya vamos a hacer uno. Ajá. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Para que lo veamos y vos veas, ¿sí? Ahí tiene que ver en ese punto, bueno, en ese punto, ¿no? Justamente en un entorno, vendría a ser un entorno de radio muy pequeño,
que contenga como centro ese punto, que en este caso sería al punto crítico 1 menos 2, donde nos da un punto de silla. El plano tangente, por un lado, está por encima de la superficie y por otro, estaría por debajo de la superficie. Ya lo vemos, ¿sí? Gráficamente. A ver, vamos a poner el punto. ¿De qué coordenada? 1 en X, menos 2 en Y, y nos falta calcular Z, chicos. ¿Cuánto sería ahí? Calculemos F de 1 menos 2. A la X la reemplacemos por 1 y a la Y por menos 2. 44 me sale a mí. A ver, algún otro que lo vaya haciendo también para que corroboremos entre todos. ¿Lo hizo alguien más? ¿A vos, Luca, cuánto te dio? 44. 44. A mí también, profe. Perfecto, ahí está. 44. Es un punto de silla. Perfecto. Después, vamos a hacer el hessiano en el tercer punto crítico, menos 1, 2. Acá me quedarían menos 6. ¿Qué más? 6 por I sería 12. ¿Y qué pasa acá? Observen. Hay otro punto de silla. Claro, el hessiano también da negativo, mira. Perfecto, el hessiano da negativo. Entonces ahí vamos a poner también que el punto P de coordenada podemos poner este P1 y este P2. Menos 6 en X, 2 en Y, menos 1. Menos 1 en X, 2 en Y, y me faltaría Z. A ver, calculen, por favor. ¿Listo? $16. Bien. Es un punto de silla. Perfecto. El último, H de menos 1 menos 2 es igual, y tenemos 6 por menos 1 es menos 6, 0, 0, y acá tenemos 6 por I, que sería menos 2, menos 12. Y esto nos daría 72 positivo, y este es positivo, el hessiano es positivo. Entonces, como el hessiano es positivo, puede existir un extremo. Tenemos que ver el signo de ¿quién? Este signo, que es negativo. Y si es negativo, ¿qué podemos decir? Que hay un máximo. Exactamente, lo calculemos el valor del máximo. A ver, reemplacemos. Valuemos menos 1 menos 2 en la función dada. A ver, calculemos. ¿Listo? 48. ¿38? 48. A ver.
¿A alguien más le dio así? Vamos, calculen, che. Profe, Ahí me me dice dio 41. 48. ¿Cuánto? Perdón. 48. A mí sí. Perfecto, lo mismo que a Luca. Entonces, 48. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Miren, el hessiano es positivo y la derivada segunda de x negativa. Entonces esto Es un 48. máximo. Exactamente. Es un máximo local. Ahí está. Entonces, ¿qué tenés? Fíjate, tenés 4 puntos críticos, ¿no? Y tenés en 2 de ellos, tenés 2 puntos de silla, tenés un mínimo local y tenés un máximo local. Bueno, a esto lo vamos a ver gráficamente. Ahí. Bueno, entonces, calculamos para esta función la derivada respecto de x, ¿no? Más y menos 6. ¿Vamos bien? ¿Le dio lo mismo? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Bueno, Sí, derivemos respecto de y ahora. ¿Qué nos quedaría? X más 2y. ¿Algo más o no? ¿O hasta ahí está bien? no hay más. Ahí Perfecto. nomás. Listo. Bueno, ahora acá vamos a igualar a 0 tanto las derivadas respecto de x respecto de y. Recuerden que estas son las condiciones necesarias. Y nos va a quedar formado un sistema. Este sería un sistema de 2 por 2. Bueno, lo pueden resolver por cualquier método conocido. También, miren, lo pueden hacer con la calculadora. Pero ponele, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a poner esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Una de las formas sería, por ejemplo, yo digo que de la ecuación 2 vamos a despejar la x. Nos quedaría x igual a menos 2y. Y a esta la vamos a sustituir en la 1. Entonces nos va a quedar 2 por x. 2 más y menos 6 igual a 0. Nos queda menos 4y más y igual a 6. Menos 3y sería igual a 6. O sea que y vale menos 2. Una vez que ustedes tienen el valor de y, fíjense que acá está x en función de y. Entonces vamos a calcular su valor. X sería igual a menos 2 por y, que sería menos 2, y esto nos daría 4. Por lo tanto, el punto crítico, que en este caso sería único, es 4 menos 2. ¿Vamos bien? ¿Les dio eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Listo. Ya tenemos el punto crítico. Ahora vamos a formar el hessiano, pero para ello calculamos las derivadas parciales. Segundas. Acá, ¿qué nos quedaría? Vamos a derivar eso respecto de x. Vamos a derivar esto respecto de y. Y vamos a derivar a esta respecto de y. Entonces el hessiano
que lo vamos a calcular en el punto crítico, va a ser igual a 2, 1, 1, 2. Y nos quedaría 3. Como el hessiano nos dio positivo y la derivada segunda de xx también da positivo, ¿eso qué implica? Que f de 4 menos 2 igual, ¿lo calcularon? ¿O no? Sí, menos 10. ¿Menos 10? ¿Qué sería esto? Mínimo. Sí. Es un mínimo local. Excelente. Es un mínimo local. Mirá, acá mientras estaban ustedes trabajando, a ver. Ahí está. Yo ya fui graficando la función, fíjense, ahí estaría. ¿Ven? Esta sería la superficie que les di. Ahora acá vamos a poner las coordenadas de ese punto, del punto donde alcanza en este caso un mínimo local, que sería 4 menos 2 y menos 10. A ver, 4 menos 2 y menos 10. Fíjense. ¿Está bien? ¿Alcanza o no alcanza un mínimo en ese punto? ¿Qué dicen? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, ¿Se alcanza. escucha? Es Bueno, un mínimo local. es un mínimo. Ajá, perfecto. Ahora, ¿cuál es el valor del mínimo? ¿Cuál es el valor del mínimo? Menos 10 para Z, en este caso. Exactamente. Exactamente. Ese que está ahí, este que está acá, sería el valor del mínimo. Ese es el mínimo valor que alcanza la función. Y a esto ustedes los pueden ver en el eje de la Z, ¿sí? O sea, acá, este sería el mínimo valor que alcanza la función. ¿Mm? Buenísimo. Listo. Ahí les voy a hacer la captura de pantalla y se los voy a mandar en el grupo. A ver. Voy a poner en pausa esto. Ahora lo que vamos a hacer, hoy me voy a poner a prepararles la guía sobre los temas que hemos visto esta semana, así ya se ponen a trabajar. Y recuerden que la semana que viene habíamos cambiado el horario, ya el martes tenemos las 13:30, no se olviden. Y ese día vamos a arreglar, vayan estudiando, así ya arreglamos una fecha para que vamos tomando un primer parcialito. ¿Ah? Bueno, a ver. Dijo el